Bienvenidos a Oración por América y las Naciones. Walter Sigarevich aquí de nuevo y tengo la grata visita de un amigo, Oscar Nuncio, desde Sarasota, Florida. Y para aquellos que no lo conocen, el hermano Oscar, bueno, si algunos de ustedes oyeron o oyen las grabaciones de Derek Prince, la voz de Derek Prince en español está en nuestra presencia. Oscar Nuncio, él desempeña un cargo muy importante, coordinador de eventos para Harvest Preparation International Ministries. Y es un ministro de Dios, es un siervo de Dios, es una persona que ha trabajado en varios países del mundo. Juntos ministramos en Ucrania muchos años atrás, como también en Rusia. Y Oscar, originalmente de México, por supuesto ha trabajado también en México y como también en Cuba, aquí en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Oscar, por favor, saluda a nuestros amigos que nos oyen hoy día. Muy bien, gracias Walter por la invitación, gracias por los que están viendo. Así como dice el hermano Walter, pues nos conocimos allá por los años 90 y comenzamos una amistad viajando a Ucrania, a Rusia, produciendo algunos videos desde entonces, y la amistad pues la hemos llevado y compartido durante todos estos años. Hace unos días, una semana atrás, Walter vino a visitarnos acá a Sarasota y pasamos un tiempo muy agradable juntos con su familia, con su esposa, mi esposa. Y me da gusto estar contigo, Walter, hoy día. Como dices, pues trabajo para el Ministerio de Harvest Preparation International Ministries, que es un ministerio que tiene el espíritu apostólico. No decimos que somos apostólicos, sino que tenemos el espíritu apostólico y vamos a donde hay necesidad para ayudar a los pastores y líderes a que no dejen el llamado que Dios les ha dado en su vida. Eso es lo que hacemos. Amén. Y es un trabajo importantísimo y sé que es algo que hace falta en muchas partes del mundo. Así que muchísimas gracias por el trabajo que están desempeñando. Y hermano Oscar, búscame una casa allí por Sarasota. Hace mucho frío aquí, no Claro. sé qué está pasando. Amanecimos con un poquito de hielo afuera, pero gracias a Dios es un hermoso día. Fue muy lindo visitarles allí en Sarasota, a ti, a tu maravillosa esposa Mercy, y saludos a ella. Y qué alegría de saber del ministerio que estás desempeñando. Yo sé que has grabado la voz de Derek Prince en español, y esos estudios de Derek Prince han sido impactantes, han sido importantísimos, y yo creo que es algo, si alguien no conoce y quisiera saber un poco más de esto, por favor diles cómo y qué y cómo se puede obtener algo de este material. Sí, el ministerio de Derek Prince tiene muchísimas enseñanzas. Él fue un gran hombre de Dios, ¿verdad? Durante muchísimos años, y dejó un legado de enseñanzas muy, muy bueno. Me invitó este ministerio que está en todo el mundo ahora, pero el ministerio de Derek aquí en Estados Unidos me invitó para doblar y poner en español sus enseñanzas. Estas enseñanzas las puede encontrar en YouTube. Simplemente busque Derek Prince en español y seguramente llegará a ese canal. Hemos repartido muchísimas enseñanzas de él. Pusieron una memoria de 30 enseñanzas de las 100 que hay, y en una memoria, y hemos regalado pues como 2,000 de estas por varias partes del habla hispana, en América Latina, México especialmente. Pero para los que quieran escuchar estas enseñanzas del hermano Derek Prince, simplemente vayan a YouTube y pongan Derek Prince
y ahí saldrán muchas enseñanzas de él en español. Bien. Y se pueden, y lo pueden encontrar en español, por supuesto, y eso es lo que estarán buscando a Sí, nuestros compañeros o amigos. Y Oscar, has ministrado, yo sé, en Cuba como en otros países, y hay hermanos que nos miran en Cuba. Si quieres saludarlos a los hermanos en Cuba, por favor. amén. Hace muchísimos años que comenzamos a ir a Cuba, allá por los años de 1992, 93, y por 10 años estuvimos yendo cada año a Cuba. Conocimos a muchas personas, sobre todo al hermano que tiene un gran corazón, Nieto, Alejandro Nieto. Él fue un gran pastor, ya falleció, pero así como él conocimos a muchos. Ya fue en La Habana, en Cienfuegos, en Santa Clara, en fin, recorrimos la isla y con mucho, mucho amor los hemos dejado. Sabemos que tienen muchísimas necesidades antes y ahora las siguen teniendo, pero seguimos orando para que ese pueblo de Dios, ¿verdad?, sea liberado y que pueda superar la carga que han tenido durante muchos años. Amén. Y las iglesias en Cuba sí están creciendo. Las iglesias siguen Amén. Y se creciendo, están tal vez no multiplicando. los edificios como a los que estamos acostumbrados, pero en las casas están repletas las casas, iglesias que han formado ahí. Amén, amén. Y estamos orando por ustedes, hermanos nuestros, amigos nuestros en Cuba, que Dios les siga usando, fortaleciendo, y nuestro anhelo es de visitarlos de nuevo a lo pronto que el Señor nos permitiera. Hermano Oscar, es una alegría saber de que del trabajo que que has desempeñado y estás desempeñando, porque algunos de estos países no fueron difíciles entrar, trabajar, muchas restricciones, países como Cuba, Rusia, Ucrania. Ucrania actualmente está muy libre en cuanto a la predicación del evangelio, está totalmente libre y se puede entrar, salir fácilmente, pero en los comienzos era complicado hasta cierto punto. No es que nos restringían allí tanto como con todos los trámites para poder entrar. Pero gracias a Dios que la palabra de Dios, no mirando a los obstáculos, no mirando a las dificultades materiales, económicas, y otras, digamos, como restricciones y persecución en algunos casos, pero la obra de Dios se ha extendido y grandemente. Lo hemos visto en Cuba y por supuesto lo estamos viendo continuamente en Ucrania, donde estamos trabajando ya como 30 años y estamos viendo, pero el crecimiento, no solo el crecimiento de las iglesias, pero lo que alegra mucho mi corazón es ver que estas iglesias que plantamos en el inicio, que continuamos plantando, digamos, viendo el crecimiento de esas iglesias que no quedaron como una sola iglesia, sino que esas iglesias se han desarrollado, donde en algunas iglesias hay 30, 40 distintos ministerios. En una iglesia en Kharkiv hay 140 y pico de ministerios que Gloria a Dios. funcionan de esa iglesia y se están abriendo otras obras, se está sosteniendo un trabajo misionero dentro del país y no solo dentro del país. Me encuentro con misioneros de Ucrania en África, en México, en muchas partes del mundo. Estamos viendo en España. Están trabajando y gracias a Dios que las simientes que se han sembrado han producido bastante. Yo creo que eso es lo que nos alegra muchísimo, ver Amén. que no solo no fue en vano la obra y que la obra continúa y no quedó nomás con el establecimiento una o dos o tres o 10 o 20 iglesias, sino que muchas iglesias están saliendo
y se está multiplicando la obra de Dios. Amén. Así es. Y eso es muy importante que recalquemos, que hoy en día hay varios pastores, ¿verdad?, que se quejan de que la iglesia no está avanzando, de que se está quedando, pero eso es el pensamiento religioso. La obra de Dios se está extendiendo. Esas son las buenas nuevas, de que en todo el mundo la iglesia de Dios sigue avanzando, sigue hacia adelante, y en cualquier país que vamos podemos ver esas respuestas, que la iglesia de Jesucristo no está atrasada, sino que está hacia adelante cada vez más y más. Amén, amén, eso es cierto. Y estamos por celebrar la Navidad, la llegada de Jesucristo. Bueno, Jesús como la segunda persona de la Trinidad ya existía como hijo de Dios, pero como ser humano, él vino a este mundo. Estamos por celebrar eso, estamos celebrando, estamos en esa ese tiempo navideño ahora. Y si miramos a esa situación cuando llegó Jesús, fue un tiempo no fácil, ¿no es así, Oscar? Así es, así es. Si Había, pensamos que hoy es difícil, en aquellos tiempos fue más difícil. sí, y cuando miramos a la historia en Lucas capítulo 2, por ejemplo, para que ocurrieran todos esos eventos y viniera Jesús en ese momento, tuvieron que suceder muchas cosas y todo tenía que ser sincronizado para que ese gran evento ocurriera aquel día específico. No Amén. sabemos, no creo que fue el 25 de diciembre, pero ese día específico, cualquier día que fuera, cuando nació Jesús, pero tuvieron que María tuvo que ponerse de acuerdo con tener la criatura. Josué tuvo que tener su parte en proteger a esta criatura, y a su esposa, la mamá de Amén. Jesús. Tuvieron que ocurrir muchos eventos para que naciera Jesús en esa fecha, en ese lugar. Así que fue un evento, digamos, milagroso, y es algo que a veces nosotros nomás leemos la historia sin pensar en todo lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, la persecución, el hecho de que Herodes quería matar a todos los niños, incluyendo a Jesús, Sí. especialmente a Jesús, para que no viniera otro rey. Pero, ¿qué dirás de todo eso, Oscar? Bueno, esto es, como dice, un evento tremendo, pero me gustaría leer una escritura en Isaías 9, que el profeta nos marca muy bien esto, Amén. y lo vamos a leer de lo que venía ya a ser, ¿verdad?, la realidad de Jesucristo. Vamos a Amén. leer Isaías 9, y ahí donde muy conocido eh, Creo que es el mismo pasaje que estaba por leer en a Isaías ver, 9:6. El 9:6, 9:6, sí, ¿no? exacto. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, o sea, nos dio un hijo que a nosotros, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Nada más estos títulos, estos nombres que se le dieron a Jesús, ¿verdad?, nos debe hacer pensar que Jesús es todo. Es el enfoque que debemos de hacer cada día, enfocarnos en Jesús y saber que es el Padre Santo, como dice aquí, admirable, el Padre eterno. O sea, la salvación eterna, dice Jesús, es conocer al Padre. Y eso es lo que Él quiere, que conozcamos al Padre cuando desde que Él nació viene a ser el enfoque principal de cada creyente en este tiempo y en el futuro.
No ha dicho Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que Jesús, por supuesto, representando la imagen del Padre, todo lo que él decía era lo que el Padre le había dado a decir. Así que él dijo claramente que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y aquí se llama Dios fuerte, Padre eterno, es Padre de la eternidad y es Padre eterno. Él no tuvo comienzo, él no tendrá fin, él es eterno. Como criatura, él nació, pero como hijo, él ha sido dado. ¿No es así, Oscar? Amén, amén. Así fue, así fue. Y eso para nosotros debe ser el gozo de saber quién es Jesucristo, quiénes somos nosotros en Jesucristo y qué es lo que tenemos en Jesucristo. Amén. Y aquí uno de los nombres es admirable. Que, digamos que Jesucristo es admirable. Claro, cuando él murió sobre la cruz del Calvario, nadie quería mirarlo por la forma que lo habían dejado, golpeado, machucado, digamos, herido, quizás no ni reconocido. Sin embargo, él tomó tu lugar y mi lugar sobre la cruz del Calvario, algo que tú y yo tuviéramos que tomar la pena de nuestros pecados, que es muerte. Sin embargo, él tomó ese lugar por ti y por mí, permitió, él pudo decir no y 10,000 ángeles hubieran aparecido para rescatarlo, pero no, él vino a este mundo. Inclusive la palabra dice que aún antes de que el mundo así había sido creado, Dios ya puso este plan en acción, ya tuvo este plan de mandar a su Hijo Jesucristo. Así que él tomó tu lugar, mi lugar, sobre la cruz del Calvario, tomando la pena de muerte sobre sí para que tú y yo pudiéramos tener la vida real, vida eterna en él. Digamos que para darnos paz, es decir, que no haya, antes de que venga Jesús, nosotros los gentiles no teníamos chance, no teníamos la manera de venir a Dios, estábamos fuera de eso. Sin embargo, Dios unió uno con el otro, digamos, nos unió unos en Jesucristo, en Él, y Él nos abrió el camino. Él dijo, yo soy el camino, Amén. yo soy la verdad, yo soy la vida. Él nos unió en Dios. Él quitó esa barrera que estaba entre nosotros y Dios y Él nos trajo a Dios. Así que el significado del nacimiento de este niño 2000 años atrás no fue simplemente porque nació un hermoso niño en un pesebre, sino que vino el Salvador, el plan de Dios que había sido profetizado por cientos y miles de años se cumplió aquel día. ¿No es así, Oscar? Amén, amén. Y desde Génesis, ¿verdad? Cuando Adán peca y dice el Señor, ahora quitemos, protejamos ese árbol de la vida para que nadie tome de ese fruto y viva para siempre. Y pone alrededor, ¿verdad? Un ángel con la espada y todo para que nadie toque y nadie alcance la vida eterna. Pero después, ¿verdad? Toma ese árbol, lo saca de ahí, lo pone en el Calvario y dice, aquí está mi hijo. Ahora sí, el árbol de la vida, aquí lo tienen para que todos puedan tener la vida eterna. Y es precioso cuando tenemos eso, aunque no fue fácil, porque cuando Jesús estuvo ahí, y como decías, él pudo tener a muchos ángeles que lo salvaran, pero él estaba ahí ante su Padre y le dolía la cruz, los clavos, todo, y el Padre le dice, Padre, ¿dónde estás? No me dejes, no me abandones. El Padre tuvo que taparse los oídos, fue muy doloroso, y Jesús pudo haber sentido un rechazo porque el Padre tuvo que taparse los oídos para que se diera la profecía y se diera el plan de salvación en ese momento. Si el Padre en ese momento dice, no más, ¿verdad?
rescato a mi hijo, no hubiera sucedido esto, pero gracias a que Jesús aguantó y pagó el precio, el dolor por todos nosotros. Amén. Así que esta celebración navideña es importantísima porque Amén. no es solo el hecho de que nació un niño, sino que vino la salvación del mundo a través de ese niño que fue Jesús. Y Jesucristo es Dios fuerte, es consejero admirable. Sí, Él es admirable y es consejero, y también es consejero admirable porque Él es la palabra viviente. Él es el verbo, como dice en español, la palabra viviente. Así que Él tiene toda la sabiduría. Él aconseja con esa sabiduría divina. Sí, Y digamos que Él es Dios fuerte, Él es todopoderoso. Él dijo, amén, toda amén. autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda potestad. No hay más potestad que toda potestad. ¿No es así, Oscar? Así eso es único, único. Y cada creyente debe de entender eso y debe de saber que esa autoridad le pertenece, porque al estar seguros de que Jesucristo pagó ese precio por nosotros, nosotros cuando nos acercamos a Dios debemos de estar seguros de que Él está ahí para que nos responda. Y en estos días, en estos tiempos, vemos la agonía o la ansiedad, la desesperación de las personas. Entran situaciones, eventos como el COVID, la gente se retrae, se asusta, se intimida, pero nosotros tenemos la autoridad, como dice, ¿verdad? En el Salmo 91, que Él es, porque hemos puesto a Jesús por nuestro refugio, al Altísimo por nuestra protección. Ningún mal habrá de sobrevenirnos, ninguna calamidad vendrá a nuestros hogares. Y tenemos que nosotros hablar la palabra de Dios, ponerla en nuestras vidas, que es nuestra protección total. No tener miedo, sino que seguir adelante y sobre todo, hermanos, pastores o líderes de la iglesia, pónganse firmes en su llamado y seguir adelante, porque es el Señor el que nos da la palabra, la sabiduría y toda la autoridad para continuar con ese llamado. Amén, amén a eso. Y oremos, Oscar, porque hay personas que están y una cosa que debo decir, digamos que no miren tanto a las noticias. Las noticias son eventos, principalmente eventos malos que ocurrieron ya. Y a veces la forma que están escritas, el reportaje está escrito, es para que nosotros reaccionáramos con enojo o con algún tipo de reacción. Están, desgraciadamente, la mayoría de la noticia es así. Y digamos que son eventos que ya ocurrieron. ¿Qué podemos hacer de eso? Pero sí podemos hacer algo. Podemos orar, podemos cambiar el futuro, podemos no caer en el temor. Y por las noticias la gente cae en temor. Otra variedad del virus, otra cosa. Pues digamos que recordemos que Dios es Dios poderoso. Él es mayor a cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier virus. Y digamos que Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que en vez de enfocar sobre los problemas, en vez de tomar tiempo en las noticias, enfoquemos en la persona de Jesucristo. Él es la respuesta. Cristo es la respuesta en tu Amén. vida hoy. Amén. Así que enfocan en la grandeza de Dios y ese problema cualquiera que fuera. Y yo sé que enfrentamos diferentes cosas diariamente, pero no mires al problema, mira a la respuesta a tu problema. Y la respuesta es Jesucristo. Así que si enfocamos en Él y en vez del problema, en vez de la dificultad, yo creo que nuestra actitud cambiará y nuestro enfoque cambiará y nosotros pensaremos
pensaremos más claramente y actuaremos con más denuedo, con más fuerza, sabiendo que Dios está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así que oremos, Oscar, porque hay gente que ha caído en temor y yo creo que a veces el temor es casi peor que la misma enfermedad o el problema, porque la gente, la persona se paraliza como si Amén. fuera y no actúa o empieza a actuar en forma no correcta simplemente porque está bajo ese temor. ¿No es así, Oscar? Así es, el temor es tremendo y la ignorancia es el arma número uno que utiliza Satanás para atemorizarnos, para quitarnos la seguridad de que nosotros somos hijos de Dios y que en él podemos avanzar. Entonces es muy importante que usemos la palabra de Dios todo el tiempo, que la confesemos, que la apliquemos a nuestras vidas, a la familia, a todo, como tú dices, ya sea negocios, ya sea finanzas, ya sea enfermedades, tenemos que aplicar la palabra del Señor primeramente. Vamos a orar por Amén. las situaciones. Padre, en el nombre de Jesús, oramos esta mañana y nos ponemos de acuerdo, Walter, yo y todos los que están escuchando, Señor, nos ponemos de acuerdo en un mismo espíritu y echamos fuera ese espíritu de temor que viene, Señor, a disminuir, Padre, la autoridad de los creyentes. Oramos, Señor, para que el temor salga y que cada creyente sepa quién es en Jesucristo, que tenemos la autoridad, tenemos la potestad en su palabra para que nosotros podamos superar, Señor, los acontecimientos, los eventos, las circunstancias diarias de la vida. Si es un problema familiar, si es un problema de salud, si algún hijo está en las drogas, si nos faltan las finanzas y, Señor, tenemos malas relaciones con nuestra familia, enfrentémonos con la autoridad que es el amor. En el nombre de Jesús, Padre, yo oro para que los corazones de las personas se engrandezcan en tu palabra y que con amor, Señor, dobleguen al miedo, a ese temor, Señor, y que sepan usar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y uno de los nombres aquí en Isaías 9:6 es Príncipe de Paz. Amén. Amén. Jesucristo nos da paz, que es una paz que el ser humano en su propia manera no puede entender, sobrepasa nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. Es una paz pero poderosa, pero la palabra paz, shalom en hebreo, es más que falta de agitamiento, podríamos decir, sino que incluye la bendición de Dios, digamos, la prosperidad de Dios, la salud que viene de Dios. Así que Amén. shalom o paz significa más que falta de problemas, sino que es algo mucho más de esos. Incluye sanidad, incluye nuestro bien espiritual, físico y material. ¿No es así, Oscar? Amén. Así es. Así es. El príncipe de paz. Que tengan paz más allá de la que nosotros conocemos, dice el Señor. La paz del Señor va más allá de lo que nosotros entendemos. Y esa paz, como dices, debe reinar en nuestros corazones, en nuestra mente. Amén. Y es importante lo que has dicho, no solo en nuestro corazón, pero en nuestra mente. Y es allí donde ocurre la batalla espiritual. Digamos, permitimos pensamientos incorrectos, permitimos cierta estructura espiritual que se edifique en nuestra mente y tenemos que derrotar esos malentendimientos, incorrectos entendimientos de la palabra de Dios, para que la paz de Dios y llenar nuestra mente con la palabra de Dios, y allí tendremos la paz de Dios, tendremos esa presencia de Dios que nos da paz, no obstante las circunstancias. ¿No es así, Oscar? Así es como dices, la batalla está en la mente. Muchas veces hacemos batallas que aún no están ahí,
pero las noticias o la gente nos plantan pensamientos que nos hacen divagar de la palabra de Dios. Pensamientos, por ejemplo, alguien viene y te dice, oh, hermano, se siente mal. No, no estoy bien. Y otro día viene, oye, te sientes mal, mira, veo que estás cansado. Y comienza a plantarle a uno de que uno está enfermo, cuando no está uno enfermo, pero al aceptar las ideas negativas de algo malo, el hombre comienza a pensar que la tiene. Pero nosotros debemos de evitar eso y decir, por la palabra de Dios, yo estoy sano, como dice su palabra, no prevalecerá, o sea que no avanzará, no prosperará ninguna enfermedad, virus, infección o arma forjada contra nosotros. Amén, amén. Padre, en el nombre de Jesús, hay personas que han oído estas palabras ahora y en el nombre de Jesús echamos fuera a toda enfermedad, toda dolencia, todo dolor de su cuerpo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que sanes aquel artritis, que sanes aquel dolor de cabeza. Señor, te pido que sanes aquel hígado, las piernas, las rodillas, la columna vertebral, el pecho, en los pulmones sean sanados en el nombre de Jesucristo. Oh Señor, tú ves a aquella criatura enferma en aquella casa. Señor, tócala en este instante, sana a esa criatura, te pido y te agradezco en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Oscar, hay gente que quizás estén mirando y piensan que por casualidad acabaron aquí. No es por casualidad, es que Dios, es que el Espíritu Santo los ha traído a ver este programa, pero quizás no conocen a Jesús como Salvador personal. Quizás han oído, quizás sean aún religiosos, quizás hayan ido a alguna iglesia, pero no conocen a Cristo como Salvador personal. Por favor, ¿le puedes decir algo a esas personas y puedes invitarlos a orar y Amén. recibir a Jesús? Sí, hermanos, para los que no conocen a Jesús como Señor y Salvador, Jesucristo no vino a la tierra para imponer una religión. Jesucristo no vino a quejarse, no vino para maltratar, para juzgar, sino que vino para sanarnos, para darnos una vida mejor, como dice Juan 10:10. El diablo vino para robarnos las bendiciones del Señor, vino para destruirnos, quitarnos lo que tenemos, destruir nuestras familias y finalmente vino para matarnos espiritualmente. Pero Jesús dice en la segunda parte de ese verso, yo he venido para darles vida y dárselas en abundancia. La vida eterna es la abundancia. Esta vida es pasajera en la tierra, pero la vida abundancia es la vida eterna. Aquí estaremos 70, 80, 90 años y se termina, pero hay que estar seguros que nuestro destino es donde está Jesucristo y Él vino para ofrecernos esa vida eterna. Entonces, hermanos, si ustedes no han aceptado al Señor, hoy mismo hagan ese compromiso de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Y vamos a orar esto y repitan conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, vengo a ti para recibir a tu Hijo Jesucristo. Perdona mis pecados y desde este día soy una nueva criatura. Acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Y ahora, Señor, que tu Espíritu Santo revele en mí la palabra de Jesús, para que yo en mi vida pueda progresar y ser una persona dentro de tu reino y que me ayudes y que pueda trabajar contigo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén y amén. Si has orado esa oración sinceramente, Jesús acaba de entrar a tu corazón, a tu vida. Haz 3 cosas cada día.
ora. Orar es hablar con Dios. ¿No sabes cómo? Pues empieza con algo como, buenos días, Señor, ayúdame hoy. Y cada vez vas a aprender a hablar más, orar más. Número dos, permite que Él te hable a ti. ¿Cómo nos habla Dios? Principalmente por su palabra, la Biblia. No tienes una Biblia, consigue una, pues la puedes encontrar por internet ahora gratuitamente. La puedes poner en tu teléfono, en tu computadora, o puedes comprar o conseguir una Biblia y comienza a leerla. ¿No sabes dónde comenzar? Te recomiendo que comiences el cuarto libro en el Nuevo Testamento, el Evangelio según San Juan, donde aprenderás más acerca del amor de Cristo. Y Amén. número tres, habla a otras personas. Diles que Jesús es tu Salvador y encuentra una iglesia evangélica donde se predica el Evangelio de Jesucristo, donde se ora por la gente, porque necesitas crecer en tu fe. No sabes, no conoces dónde ir, escríbenos entre nuestros contactos. Procuraremos de encontrar la iglesia más cercana a ti. Así que cuéntanos también para que oremos por ti. Si tienen pedidos de oración, escríbanos, y si no llega durante el programa, oraremos entre los programas. Cada viernes salimos aquí, procuramos de hacerlo al vivo. Estuvimos de viaje, así que estas 3 semanas que estuvimos de viaje, no todos los programas salieron al vivo, algunos tuvimos que repetir, pero varios igual hicimos al vivo durante el viaje. Pero estamos agradecidos de que sigue sintonizando los viernes en español, lunes, miércoles y jueves lo hacemos en inglés, los martes lo hacemos en ruso. Así que si usted habla ruso o tiene amigos que hablan ruso, pues pueden estar con nosotros los martes. Oscar, muchísimas gracias por compartir hoy. Muchísimas gracias por darnos esas palabras de ánimo, palabras que edificantes, palabras pero que necesita oír el pueblo de Dios. Quizás sientes algo más que quisieras compartir. Bien, pues compartir el evangelio es algo que nos debe llenar de gozo. Sabemos que somos salvos por esa gracia del Señor, y cada creyente, como dijiste, busque una iglesia, busque el discipulado, aprender más de la palabra, leerla cada día, buscar clases, leer y adentrarse en conocer más al Padre, porque Jesús dice, yo soy el camino, la verdad, la vida. Pero cuando Él dice, yo soy el camino, es que ¿a dónde nos lleva? Tiene que haber un destino, y el destino es el Padre. Cuando Él dice, yo soy el destino y solo a través de mí se conoce al Padre, entonces el destino es el Padre. Y ahí en Juan 17 dice, Padre, yo oro para que te conozcan a ti, que esa es la vida eterna. Necesitamos conocer al Padre más y más. Yo les animo, pastores, líderes, y al pueblo en general, a que busquen al Padre a través de Jesús, y que el Espíritu Santo les revele todo esto que nosotros hablamos, y que revele lo que está en su palabra, para que tengan esa confianza de que es el mismo Dios, el Espíritu Santo, Jesucristo, el Padre, son uno para ayudarnos en todas las situaciones de esta vida. Amén. Amén, amén. Muchísimas gracias. Tan cierto, esto es verdad. Sigamos confiando en el Señor. Estamos en este tiempo navideño. Recordemos que no es como el mundo lo ha hecho todo acerca de regalos y lo material, sino que este evento fue este evento es algo que sacudió al mundo, y yo siento, Oscar, que a poco veremos otro sacudimiento en el mundo. Estamos orando por avivamiento en Estados Unidos, estamos orando por avivamiento en las naciones del mundo, y Dios está respondiendo, las vidas están siendo cambiadas, y yo creo que veremos otro sacudimiento. La palabra dice que será sacudido
el mundo, el cielo y la tierra. Y yo creo que está siendo sacudido. ¿Para qué? Para que vinieran a Jesucristo, para que conocieran a Jesús. No, no todos los caminos llevan a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay vida en otro. Estamos hablando de una vida verdadera. No estamos hablando de solo meramente existir. Estamos hablando de tener una vida que comienza aquí, pero no termina aquí. Es la vida eterna. Y el evento de la Navidad, de la venida de Jesucristo a este mundo, esto es lo que sacudió al mundo y lo Amén. celebramos porque realmente es algo que transformó a nuestras vidas y quiere transformar tu vida también. Jesús vino para salvarte a ti, para salvarme a mí y a todo ser humano. ¿No es así, Oscar? Así es, hermano Walter. Hay que estar pendientes todos los días en su palabra, hay que estar pendientes del tiempo de Dios, no del tiempo de las noticias, sino del tiempo de Dios. Uh, Amén. y bueno, pues si estamos ya en un tiempo de despedirnos, ¿verdad? Yo les vuelvo a invitar a las personas a que busquen estas enseñanzas del hermano Derek Prince en YouTube, que son más de 100, manejan todos los áreas, grandes enseñanzas que van a encontrar ahí. Y también, bueno, pues que se comuniquen contigo, si hay algunos pastores, algunos líderes que quieran saber más acerca de cómo poder educarse, ¿verdad? Porque también tenemos la escuela de ministerio en video que les da una licenciatura y pueden continuar sus estudios a través de esta escuela. Pues pueden comunicarse contigo y luego tú ya me harás saber si hay algunas personas de interés. Por supuesto, así que lo oyeron ustedes, hermanos, si hay pastores, líderes que desean de participar en estos estudios, son importantísimos y yo creo que serán de gran bendición para su vida, ya que en muchos países ser pastor de iglesia sin tener algún tipo de estudio no se reconoce por las autoridades locales. Así que es importantísimo, no solo por esa razón, la razón más grande es para conocer mejor, para saber cómo utilizar, dividir la palabra del Señor, usarla efectivamente, eficazmente y para Amén. ser un siervo útil de Dios, bien preparado y aprovechando de toda oportunidad para extender el reino de Dios. Muchísimas gracias una vez más, hermana Oscar Nuncio, desde Sarasota, Florida, una parte muy bella de esta nación y le quiero agradecer muchísimo por esta participación al hermano Oscar y quiero que nos escriban, nos cuenten y vamos a seguir orando. Cuando oramos por Estados Unidos, quiero que usted ore por su país. Estamos orando por las naciones. Vamos a orar antes de terminar. Padre, venimos a ti y Señor, te damos gracias por esta oportunidad de compartir con Oscar, de compartir con nuestros hermanos que nos oyen en Honduras, en Guatemala, en México, en Cuba, en España, aquí en Estados Unidos, en Canadá. Señor, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en otras partes del mundo. Señor, sabemos que estás obrando, sabemos que estás ministrando a muchas personas, pero Señor, pedimos que una vez más sacudas a esta nación en forma espiritual, trayendo un gran despertamiento, avivamiento en esta nación y en todas las naciones del mundo, porque queremos ver que se salven millones de almas, que se llene, que fuera poblado el reino de Dios, que fuera poblado el cielo con gente de todas las naciones, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. Y Amén, amén. amén.
Recuerden, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hasta la próxima. Amén.